Bien, y la segunda reflexión que es importante que hagamos es ya más referente, si recién hablábamos un poco de lo general de lo que es la historia, esta segunda reflexión tiene que ver con el momento histórico que comenzamos a ver, que es la prehistoria. Y la prehistoria, si bien, como decía recién, en la historia es una serie de teorías que se basa en ciertos hechos que tenemos a mano, por lo menos la historia más cercana o desde el comienzo de la escritura hacia acá, lo que se llama historia, porque cuando no había escritura es la prehistoria, o sea, el punto, la división, ¿no es cierto?, la marca la creación de la escritura. Entonces, todo lo que sucedió cuando no había escritura es prehistoria, y en el momento en que se crea la escritura, de ahí en adelante es la historia, ¿no? Para que tengan un concepto más o menos cuando uno habla de historia o de prehistoria. Eso es. Eh, por lo menos a nivel de la historia tenemos cosas escritas, tenemos opiniones, que podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos mucho material escrito que se va, gente que va contando la historia, cada cual lo cuenta a su manera también, los vencedores cuentan de una manera, los que perdieron la cuentan de otra, cada cual va a tener su versión y uno se va formando según, por eso es importante tener el mayor número de registros para poder uno armarse una verdadera opinión, digamos. Que también también tiene muchos matices la opinión que uno pueda tener de la historia. No es blanco o negro, es generalmente llena de matices y eso es lo interesante. Entonces, como les digo, eh, cuando nosotros nos metemos a proponer teorías, a buscar explicaciones de por qué la imaginería, la expresión artística era de tal o cual manera en la prehistoria, tenemos mucho menos antecedentes, porque no hay ni siquiera algo escrito que nos pueda apoyar, que nos pueda servir de base, digamos, ¿no sé? Y es por eso que yo comienzo dándoles este texto que estamos leyendo, que es un capítulo, digamos, es un libro bastante voluminoso, que es bien interesante si les interesa. Creo que inclusive está en internet. Si a alguien le interesa, yo lo tengo, me parece, dentro de libros que he bajado de internet. Y si a alguien le interesa leerlo entero, me lo pide y yo se lo puedo enviar, digamos. Es un libro muy interesante que trabaja, que busca un poco toda esta presencia del concepto de la mujer a través de la historia, de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo lo leí hace hartos años, hoy en día está mucho más en presente todo este tema de la mujer, pero es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, digamos, y hay muchos historiadores, hay muchos investigadores que han tenido en cuenta y han reinterpretado un poco todos los vestigios históricos, que es lo que ustedes han leído, digamos, cómo se reinterpretan también estos elementos que nos hablaban de unos seres primitivos, que nos decían que de personajes que prácticamente lo único que les interesaba era o luchar entre ellos, o cazar y matar animales, qué sé yo. Y tal vez muchas veces sucedió algo así, pero no era lo único que existía, digamos. Entonces existe algo re interesante que está basado en nuevas teorías antropológicas, eh, en nuevas teorías antropológicas, digo, es el tema del concepto de la diosa. Y el concepto de la diosa va más allá del concepto mujer. Es el concepto de una deidad femenina, que eso es re interesante. Es re interesante porque es una deidad que tiene otra fisonomía, otro sentido profundo que la deidad masculina. Que la deidad masculina, el dios masculino, es un dios mucho más severo, es un Dios mucho más castigador, es un Dios que te dice que si tú no haces lo que Él te está diciendo, te vas a ir a las tinieblas, te vas a ir al infierno. La diosa es como mucho más conciliadora. Los pocos escritos que por ahí se han encontrado, no de la época prehistórica, pero curiosamente después con el tiempo vamos a ver que esta concepción de la diosa no se eliminó totalmente, sino que se ha mantenido un poco oculto en distintas otras civilizaciones y religiones, digamos. De hecho, y eso se plantea en los textos, de hecho muchos de ustedes me comentaban eso en el resumen que hacía,
que de alguna manera el concepto de la Iglesia Católica de la Virgen María es un poco esa concepción de esta diosa femenina, que tiene otra concepción, que tiene esta cosa como más horizontal, más acogedora, más fraterna, mucho más de madre, digamos. Entonces esos son los dos conceptos que van a luchar durante la historia. Por un lado ese dios masculino, y por otro lado esta diosa, que es una diosa mucho más generosa, más equitativa, digamos, ¿no es cierto? No de tanto poder, sino que de más convivencia, que son conceptos bastante diferentes, digamos. ¿Y por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué surge esta diosa? O sea, pero es interesante y por eso le hacía ese primer ejercicio de imaginería, que fue lo primero que les pedí. Es este concepto, piensen ustedes, métanse un poco en la mente de este ser primitivo y, y imaginen cuál es su sorpresa, cuál es su maravilla al ver que dentro de un grupo que vivíamos en una tribu, de repente de una hembra de esta tribu surge un nuevo ser, surge otro más de nosotros que empieza a crecer y después va a formar parte nuestra, digamos. Entonces, ese nacimiento es algo maravilloso. De partida es muy mágico. Y en segundo lugar es fundamental porque nos mantiene como grupo, llega otro más a nuestro grupo a ayudarnos con las labores, con la casa, con levantar algún tipo de vivienda, con compartir las cosas, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental esta concepción, o sea, el nacimiento para el hombre primitivo, a nosotros ahora es una cuestión común, o sea, de repente nace un primo, nace una sobrina, no sé, pues nace una hija, un hijo, y uno, aparte de lo gratificante que pueda significar eso, pero lo toma como algo que sucede siempre, pero no es tan así, es una manera bastante significativa, digamos. Entonces, piensen ustedes a ese ser primitivo cuando ve por primera vez en su tribu que nace un ser, o sea, es un milagro, es algo maravilloso. Y justamente este canal por donde nace, que es la vagina femenina, se convierte en un ícono digno de adorar, porque es el portal de la vida de alguna manera. Es el portal que de alguna manera nos trae a este mundo, por donde todos llegamos de alguna manera a este mundo. Todos hemos llegado a través de ese portal, del portal de la vagina. Entonces es este canal divino que de alguna manera nos hace seres vivientes, pensantes, etcétera. Entonces, obviamente, no hay que sorprenderse que para el hombre primitivo ese proceso es digno de admirarlo, de rendirle culto. Y crean estas Venus que van apareciendo, las van descubriendo, que están enterradas en distintos asentamientos prehistóricos, y todas tienen las mismas características. Una vulva muy voluminosa, digamos, que está muy propensa, caderas anchas, caderas gruesas, que es una imagen perfecta para la concepción, pechos grandes que tienen que ver con la primera forma de alimentarse de esta criatura, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para este ser primitivo, esos dos elementos femeninos merecen un reconocimiento, un culto, una necesidad de rendirle, ¿cómo se llama? De rendirle tributo, ¿no es cierto? Y se convierte en una deidad. Y esta deidad empieza a ser común en la mayoría de las primeras grupos humanos, de los primeros asentamientos. Inclusive se mantiene, cuando ya el hombre se establece en algunas partes, se mantiene un poco en los primeros pueblos neolíticos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, dejémoslo hasta ahí, denle envuelto un poco, denle 2, 3, 4 vueltas a esa tuerca que es interesante, de esa sensación que tiene que haber sentido el hombre primitivo, y por algo también genera este concepto de la diosa. Entonces, tómenlo como un elemento más para cuando lean los textos que yo les he enviado, que primero, bueno, fue el primer capítulo que era el paleolítico, ahora está el del neolítico, ¿no es cierto? Y la próxima semana va a haber como el resumen de ambos, que se llama el concepto de la diosa en general, digamos. Así que
eso, pues, denle vuelta un poco a esto que conversamos y nos vemos próximamente.